Hola, hoy vamos a continuar con nuestra unidad de estadística y probabilidades. Como bien sabemos, esta unidad la separamos en la sección de estadística y la sección de probabilidades. Hoy vamos a empezar con el contenido de la unidad de probabilidades. Ya la clase pasada recordamos conceptos necesarios para nuestra probabilidad condicional, sin embargo, hoy día vamos a conocer realmente a qué se refiere. Entonces, el objetivo de hoy es reconocer el concepto de probabilidad condicional. Con esto nos referimos a que vamos a conocer a qué se refiere el concepto de probabilidad condicional y cuándo vamos a tenerlo. Pero antes de empezar, vamos a recordar lo que vimos la clase pasada. La clase pasada recordamos lo que era la regla de Laplace. La regla de Laplace lo que me decía es que un evento va a tener una probabilidad que se determina con simplemente calcular dos valores. Los casos favorables, dividirlo por los casos totales. Esto quiere decir que una probabilidad equivale a dividir los casos favorables, que son los casos que a mí me sirven, con los casos totales. Entonces, en este caso tenemos una urna, que es una caja que yo no puedo ver lo que está dentro, con dos esferas de colores, tres azules, cuatro naranjas, una gris y cuatro verdes. Y me está pidiendo la probabilidad de sacar sin mirar una esfera de color naranja. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es calcular la probabilidad, que recordemos que es esa función de ahí, donde x, que va a ser mi pelotita, va a ser naranja. Entonces me están pidiendo la probabilidad de que mi pelotita sea de color naranja. Por lo tanto, yo voy a saber que eso equivale a la cantidad, que yo la anoto con un hashtag, de casos favorables. Y ese valor yo lo voy a dividir por la cantidad de casos totales. En este caso, mis casos favorables son las pelotitas de color naranja. Y como tengo 4, voy a tener que entonces los casos favorables son 4, porque son 4 pelotitas que me funcionan. 1, 2, 3 y 4. Y los casos totales, en este caso yo sé que son 12, porque tengo que incluir las pelotitas naranjas y las pelotitas de los otros colores que no sean naranjas, o sea, todos los casos. Así voy a tener que la probabilidad es 4 partido en 12, que yo sé que es 1 partido en 3, o bien puedo saber que es 0,3 periódico, que si yo traspaso ese valor a un porcentaje, va a ser equivalente a 33,3 periódico por ciento, que recordemos que equivale a multiplicar el porcentaje por 100%, en donde vamos a tener que el 0,3 periódico se multiplica por 100, o bien vamos a tener que correr el espacio, la coma, dos espacios a la izquierda. Luego, vamos a conocer la diferencia entre dos conceptos distintos, que son la probabilidad conjunta y la probabilidad de unión. Es muy probable que nosotros ya conozcamos estos conceptos, solo que no tal como nosotros lo esperábamos. O sea, los conocemos, sabemos qué son y cómo se calculan, pero no sabemos con nombre y apellido qué son. Por lo tanto, hoy solo vamos a conocer el nombre, porque por supuesto ya sabemos utilizar esto. La probabilidad conjunta ocurre cuando se tienen dos eventos distintos que deben ocurrir ambos sí o sí al mismo tiempo. Se denota como P de A inter B. A inter B significa que es el evento A intersecado con B. O sea, va a ocurrir tanto A como B. Los dos eventos ocurren al mismo tiempo. No me sirve que ocurra solo uno o solo el otro, sino que tienen que ocurrir los dos sí o sí. Este también se suele usar con la palabra y. O sea, cuando ocurre algo y otra cosa. Tienen que ocurrir las dos sí o sí. En cambio, la probabilidad de unión es cuando se tienen dos eventos distintos que deben ocurrir uno, el otro o ambos. Entonces, a diferencia del caso anterior, en este caso sí me sirve que ocurra solo uno de ellos. En este caso se denota como P de A unión B, en donde la U significa
unión. Significa que puede ocurrir A, puede ocurrir B o pueden ocurrir los dos. También es importante decir que la probabilidad de la unión de dos eventos equivale a la suma de la probabilidad de cada evento por separado, restada la probabilidad conjunta o de la intersección. ¿Por qué? Porque vamos a tener que la probabilidad de A está en todos los casos de A, y la probabilidad de B está en todos los casos de B, y por supuesto en estas dos sumas, yo lo que hice fue incorporar la intersección dos veces. O sea, cuando yo tengo la probabilidad de A, ahí también estoy incluyendo los elementos que están en A y en B, porque están en los dos. Y cuando yo cuento la probabilidad de B, también estoy contando los eventos que están en la probabilidad de A y en B, o sea, en los dos. Por lo tanto, los que están repetidos, yo los voy a restar y por eso es menos la intersección. Esto se suele escribir con la letra O, porque va a ocurrir uno o el otro. Significa que puede ocurrir uno, el otro, o pueden ocurrir los dos. Aquí vamos a tener un ejemplo. Al lanzar un dado normal de 6 caras, bueno, aquí yo les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado del dado sea mayor, o sea, sea un número par y el resultado sea mayor que 3? Y aquí yo les voy a pedir la probabilidad en donde x sea par o x sea mayor que 3. Entonces voy a tener esas dos posibilidades, cada una un ejemplo de cada caso. En este caso tenemos el i y en este caso tenemos el o. Esto también se puede anotar con esa intersección o con esta unión, respectivamente. Entonces, al lanzar un dado normal de 6 caras, nosotros podemos tener 6 posibilidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, nosotros vamos a tener que buscar las posibilidades que me sirven porque, por la regla de Laplace, sabemos que es equivalente a los casos favorables dividido los casos totales. Los casos favorables en este caso, vamos a tener que x, en el primer caso, perdón, x debe ser par y al mismo tiempo tiene que ser un número mayor que 3. Vamos a ver que el 1 no me sirve porque no es par, el 2 no me sirve porque es par pero no es mayor que 3, el 3 tampoco me sirve porque no es ni par ni mayor que 3, el 4 sí me sirve porque el 4 es un número par y es mayor que 3, el 5 no me sirve porque no es par y el 6 sí me sirve porque es un número par y mayor que 3. Entonces vamos a tener en total dos casos. Por lo que la probabilidad de que x sea par y x sea mayor que 3 va a ser igual a 2 sextos, que es lo mismo que 33,3%, que era lo que obtuvimos también en el resultado anterior. Pero vamos a tener la probabilidad de la unión de estos casos, en donde x es par o x es mayor que 3. En este caso, el 1 no me sirve porque no es ni par ni mayor que 3. El 2 sí me sirve porque es un número par. No necesito que sea necesariamente mayor que 3. El 3 no me sirve porque no es ni par ni mayor que 3. El 4 sí me sirve porque es par y mayor que 3. El 5 sí me sirve porque no es par, pero sí es mayor que 3. Y el 6 me sirve porque es par y es mayor que 3. Por lo tanto, en este caso tendremos 4 casos. Así, la probabilidad de que sea par o que sea mayor que 3 es 4 de 6, que en este caso equivale a 66,6 periódico por ciento. Entonces, se saca una pieza de esta nueva urna, que vamos a tener 12 piezas en total, pero ahora además de los colores tenemos las formas. ¿Cuál es la probabilidad de que la figura sea de color azul y un cubo? Bueno, en este caso vamos a tener que tenemos una I, por lo que tienen que cumplir con que sea azul y a la vez un cubo. Podemos darnos cuenta que los casos favorables, que lo voy a anotar con CF,
es algo que está vacío. ¿Por qué? Porque no hay ninguna figura que sea azul y un cubo a la vez, porque todos los cubos son de colores distintos al azul. Entonces vamos a tener que son 0 casos. Entonces, la probabilidad de que la pieza que yo saque sea azul y sea un cubo es 0 de 12, porque son mis 12 posibilidades. Y de esas 12 posibilidades, entonces vamos a tener que la probabilidad de sacar un cubo azul es del 0%. O sea, yo nunca voy a poder sacar un cubo azul. Luego me preguntan cuál es la probabilidad de que sea naranja y un cubo. En este caso nuevamente tenemos la i, por lo que los casos favorables tienen que ser sí o sí cubos naranjas. Entonces voy a tener en este caso uno y dos casos posibles, que serían los que estoy marcando con números. Entonces el caso 1 y 2 van a ser en total dos casos, porque son los únicos que son naranjas y cubos a la vez. Entonces, la probabilidad de que x sea naranja y x sea un cubo, en este caso es 2 de 12, que es un sexto. Y ese valor yo también lo puedo obtener con una calculadora y sacar su porcentaje. Luego vamos a tener los mismos eventos, pero en este caso van a tener un o. O sea, en lugar de querer o que se cumplan los dos, vamos a tener un o donde vamos a tener que cumplir al menos uno de ellos. Entonces, en este caso, los casos favorables tienen que ser las piezas azules o bien los cubos. Entonces, vamos a tener que las piezas azules son 1, 2, 3, y las piezas que son cubos vamos a tener 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, vamos a tener que son 7 casos en total. Entonces, la probabilidad de que sea azul o bien de que sea un cubo va a ser 7 de 12, que por supuesto también lo podemos calcular con una calculadora. Luego la probabilidad de que sea naranja o un cubo, bueno, en este caso vamos a tener que los casos favorables van a ser, por supuesto, todos los cubos, que son 4, 5, 6 y 7, pero también tenemos que incluir las piezas naranjas que no son cubos. O sea, aquí yo las voy a nombrar como 8 y 9. Entonces 8 y 9 también son casos favorables, que en total van a ser 6. Entonces la probabilidad de que x sea naranja, o bien x sea un cubo, va a ser igual a 6 partido un 12, y eso es 50%. Ahora, ¿qué ocurriría si en lugar de nosotros simplemente sacar una pelotita de la urna, vamos a tener un caso en donde este niño metió la mano en la urna para sacar una figura y la que eligió se dio cuenta que era redonda? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la figura que sacara sea azul? Entonces, fijémonos que en este caso vamos a tener una particularidad, porque sabemos que estas 12 figuras son o redondas o cúbicas. Pero este niño que ya sacó la esfera, ya tomó, ya eligió una pelotita, se dio cuenta de que la figura era redonda, o sea, no era un cubo. Entonces nos podemos dar cuenta que cambiaron las posibilidades, porque ahora en lugar de tener 12 posibilidades, va a tener 4 posibilidades menos, que son precisamente las que no son esferas. Entonces, ¿qué ocurriría con la probabilidad de que la figura sea azul? Lo que ocurriría es que
va a aumentar sus posibilidades porque en este caso vamos a tener 4 figuras menos que no son azules. Por lo tanto, la probabilidad de que la figura sea azul, antes nosotros teníamos que era 3 de 12. Pero ahora, después de haber visto que la pelota ya era redonda, tendríamos que la probabilidad de que sea azul, pero vamos a tener que ocurrió el hecho de que X es redonda. Entonces vamos a tener que los casos favorables van a ser 3 y los casos totales bajaron de 12 a 8. O sea, es un número mucho más grande, porque 3 de 12 es un cuarto, que es 25%, y 3 de 8 es, perdón, y 3 de 8 es 27,5%. Entonces vamos a tener una probabilidad superior. Esta situación que ocurrió, en donde nosotros sabíamos que una condición se iba a cumplir, se le dice probabilidad condicional. Es un caso en donde se sabe que ocurrió una condición o un evento que puede alterar o no la probabilidad. Entonces, nos podemos dar cuenta que en este caso, cuando metió la mano y se dio cuenta que la figura que tenía no era cuadrada, íbamos a tener que las posibilidades cambiaron. ¿Por qué? Porque ya podemos descartar las figuras cuadradas. A eso se le llama probabilidad condicional, porque en este caso ocurrió una condición distinta. Se denota como P de A/B, donde el slash me indica dado que. Se va a leer entonces como la probabilidad de que ocurra A dado que ocurrió B, o la probabilidad de A dado B. Significa que vamos a calcular la probabilidad de A, pero vamos a saber que ya ocurrió B. Aquí también nos podemos ayudar de la herramienta en que la probabilidad de que A dado B es igual a la probabilidad de A inter B partido de la probabilidad de B. Podemos darnos cuenta entonces, en este caso, que la probabilidad de que sea azul, dado de que la figura era redonda, equivale a 3 octavos. Pero eso también podría ser 3 partido en 12, que es la probabilidad de que sea azul, y redonda, porque vemos que hay solo 3 figuras azules y redondas, dividido la probabilidad de que sea redonda, que en este caso son 8 de 12. Este 12 con este 12 se me cancelan y me queda 3 de 8. Por lo tanto, esa es otra forma de determinarlo, utilizando la fórmula de P de A y B partido en P de B, o la probabilidad de B. Entonces, recordemos que un juego de naipe inglés es un montón de 52 cartas que se dividen en 2 pintas rojas. Aquí no estamos considerando los Joker. Son diamante y corazón, y 2 pintas negras que son pica y trébol. Cada pinta tiene 13 cartas, numeradas de la A al Kaiser, de las cuales las 3 últimas se consideran como monos: el rey, la reina y el yaco. Si se elige una carta al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un mono? Significa, ¿cuál es la probabilidad de que sea J, Q o K? Bueno, vamos a tener que la carta va a tener una probabilidad. La probabilidad de que X sea mono es 3, porque son 3 posibilidades, pero estas 3 posibilidades son por cada pinta, por lo tanto 3 por 4. Porque hay 3 monos en trébol, 3 monos en diamante, 3 monos en corazón y 3 monos en pica. Y luego vamos a tener el total, que son 52 cartas. Entonces vamos a tener, yo puedo simplificar aquí, y me va a quedar 3 de 13. Por lo tanto, la probabilidad de que al sacar una carta al azar sea un mono va a ser 3
de 13. Pero ahora me pide, ¿cuál es la probabilidad de sacar un mono sabiendo que el valor de la carta es una letra? Entonces, en este caso, ya sabemos que sí o sí el valor de la carta es una letra. O sea, vamos a saber que el valor de la carta es una A, una J, una Q o una K. Entonces me están pidiendo cuál es la probabilidad de que sea un mono, pero ahora sabemos que la carta es una letra. Entonces vamos a tener que sacar la probabilidad de que X sea mono, pero sabemos que X es una letra. Entonces, en este caso, las probabilidades de que sea mono sigue siendo 3 por 4, porque hay 3 monos por cada pinta. Y además, vamos a saber que los casos totales disminuyeron, porque ya no son las 52 cartas, sino que van a ser solo las letras, o sea, las 4 letras por cada pinta. Entonces aquí voy a simplificar los 4, me va a dar 3 cuartos, que es 75%. Entonces, la probabilidad de sacar un mono aumentó si es que yo sabía que la carta era una letra. Luego me piden la probabilidad de sacar un 7, sabiendo que el valor de la carta es un número y es negro. Entonces, vamos a tener en este caso que la carta es tanto un número negro. Entonces vamos a tener, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 7? Aquí ya vamos a tener disminuido la probabilidad de que mis cartas sean rojas, porque vamos a saber que es negra. Entonces no pueden ser rojas. Entonces, la probabilidad de que X sea 7, dado que la carta es un número y además la carta es negra, los casos favorables van a ser solo 2. ¿Por qué van a ser 2? Porque es un 7 rojo, perdón, un 7 negro y el otro 7 negro. El 7 de tréboles y el 7 de pica. No va a haber otra posibilidad porque el 7 de corazones es rojo y el 7 de diamantes también es rojo. Por lo tanto, solo me van a quedar dos posibilidades. Y los casos totales son todas las cartas que sean un número y negras. Por lo tanto, van a ser 9 cartas por cada pinta negra, que van a ser 2. O sea, las cartas son números, que son 9 posibilidades, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 2 multiplicado porque es por cada pinta. Vamos a tener entonces que la probabilidad de sacar un 7 sabiendo que la carta es un número negro es 1 partido 9, o bien 11%. Y así es como se determina. La probabilidad condicionada lo que me dice es que yo voy a calcular la probabilidad tal y como ocurriría en un caso normal con la regla de Laplace, solo que vamos a tener que se cumple una condición distinta, donde me puede favorecer, desfavorecer o no alterar mi probabilidad, donde yo voy a tener que se modifica según el valor o lo que sea el segundo condicionado, que significa que si es que el valor, perdón, si es que el evento que ocurre me afecta o no a mí, va a depender de si la probabilidad condicionada cambia o no. Por ejemplo, aquí tenemos que el caso de, en el segundo caso, tenemos que la probabilidad cambió porque ahora sabemos que la carta es un número y además es negro. No es lo mismo sacar un 7 de las 52 cartas que sacar un 7 de las 18 cartas que son solo los números negros. Cambia la posibilidad. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por prestar atención. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.